Imagina que tienes que quedarte a cuidar a un ser querido en un hospital del Seguro Social, uno de esos lugares grandes y abarrotados. Lo que parece ser una experiencia común se convierte rápidamente en una pesadilla cuando extrañas presencias empiezan a manifestarse. Durante esa noche, lo que ocurrió en el hospital es difícil de explicar. Algo oscuro se esconde en los pasillos y en las habitaciones, esperando a aquellos que se quedan a su lado. Si alguna vez has tenido que quedarte en un hospital a cuidar a un familiar, sabes que el ambiente ya puede ser inquietante. Pero lo que sucedió esa noche, en medio de la quietud del hospital, cambiará para siempre la percepción de lo que se esconde detrás de esas paredes. Si te gustan las historias de terror, lo paranormal y las leyendas urbanas, quédate con nosotros para escuchar lo que realmente ocurre en un hospital del Seguro Social cuando las sombras toman control. Durante un par de días, estuve cuidando a mi tía en el Seguro Social, luego de que fuera ingresada por una enfermedad grave. Recuerdo claramente la atmósfera densa y cargada de las salas del hospital, que ya de por sí tenían una energía extraña. Sin embargo, lo que experimenté esa noche nunca lo olvidaré y sigue perturbándome. Era tarde, ya no quedaba nadie en la sala. Los otros acompañantes se habían ido, y las enfermeras solo pasaban de vez en cuando. Estaba solo con mi tía, que dormía profundamente, conectada a varios aparatos que monitoreaban su estado. Algo no estaba bien, lo sentía en el aire. Era como si el hospital tuviera una presencia propia, como si algo estuviera observando. No podía dejar de mirar las sombras que se formaban a lo largo de las paredes. Me levanté para caminar un poco por el pasillo, buscando un respiro de esa sensación de claustrofobia. Las luces parpadeaban, lanzando sombras que se alargaban como dedos, y el aire se sentía pesado, como si algo estuviera aguardando. La luz fluorescente apenas iluminaba el pasillo, creando una atmósfera aún más espesa. Al caminar, escuché algo extraño. Un murmullo, distante, como si alguien estuviera conversando en alguna de las habitaciones cercanas. No podía identificar de dónde venía. Pensé que tal vez alguna enfermera estaba hablando con algún paciente, pero al mirar no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Decidí continuar caminando, pero cada paso me sentía más pesado que el anterior. De repente, al final del pasillo, algo se movió. Una figura pasó rápidamente entre dos puertas. No era una persona. No podía ser. La figura era difusa, como si estuviera hecha de oscuridad, y se desvaneció en un parpadeo. Mi respiración se detuvo por un instante. El pavor comenzó a invadirme. No sabía qué era eso que había visto, pero mi instinto me decía que no debía acercarme. Sin embargo, mis pies se movieron solos, empujados por una curiosidad que no pude controlar. Mientras caminaba hacia la figura que había visto, el pasillo se hacía más largo, las luces más tenues, como si todo a mi alrededor se estuviera estirando, desvaneciéndose. Cada vez me sentía más atrapado, más cercano a algo que no podía comprender. Al llegar al final del pasillo, no vi a nadie. El lugar estaba desierto, pero la sensación de que algo me acechaba no se desvanecía. Sentía que las paredes me observaban, que algo estaba esperando en la penumbra. Fue en ese momento cuando lo supe, algo no estaba bien en este lugar. Regresé rápidamente a la sala de mi tía, con el corazón latiendo desbocado. Entré a la habitación y la vi allí, inmóvil, con los ojos cerrados, conectada a los monitores. Pero algo en ella no estaba bien. La respiración de mi tía era irregular, demasiado tranquila, como si no estuviera respirando. La luz tenue de la sala hizo que su rostro pareciera más pálido, más distante. Algo me decía que no debía apartar la mirada de ella. Y fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo. Bajo, distante, como si viniera de un rincón oscuro de la habitación. No podía identificar de dónde venía, pero sabía que no era mi mente. La voz no era de mi tía. De repente, sentí una presencia en la habitación, algo que no pertenecía a ese lugar, algo que estaba observando. Me giré rápidamente hacia la puerta, pero no había nadie. Solo la silueta de las camas vacías a mi alrededor, la máquina que emitía su sonido regular, y el constante pitido de los monitores. El murmullo se repitió. Esta vez, lo sentí mucho más cerca,
justo detrás de mí. No podía moverme. Mi cuerpo se había quedado paralizado, como si algo me estuviera sujetando. Ella no está sola, dijo la voz, pero no provenía de mi tía. Era una voz suave, vacía, como un susurro que se arrastraba dentro de mi mente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y supe que ya no estaba solo. La puerta se abrió con un chirrido bajo, y la enfermera entró en la sala. Pero no era la enfermera de antes. Esta no caminaba como una persona normal. Su andar era rígido, como si flotara sobre el suelo. Su rostro estaba pálido, sin expresión. Cuando me miró, sus ojos eran completamente negros, vacíos, como si no tuviera alma. El terror me paralizó. La enfermera se acercó lentamente a la cama de mi tía, como si ya no fuera necesario que yo estuviera allí. No me miró ni dijo una palabra. Solo comenzó a ajustar los cables de los monitores de mi tía, moviendo las máquinas con una calma inquietante. En ese momento, comprendí que algo había cambiado en el hospital. Algo que no debía haber estado allí, algo que había tomado este lugar como suyo. La enfermera se detuvo un momento, y luego levantó la cabeza, sus ojos vacíos fijos en mí. «Ya está todo listo», murmuró, y esas palabras retumbaron en mi mente, llenándome de una angustia indescriptible. Traté de reaccionar, pero mis piernas no respondían. Algo me mantenía inmóvil, como si el terror me hubiera absorbido por completo. El ambiente en la habitación se hizo más denso, más frío, y el aire comenzó a volverse pesado. La figura de la enfermera se desvaneció lentamente, pero su presencia permaneció en la habitación, como si nunca se hubiera ido. De repente, los monitores comenzaron a hacer un ruido extraño, como si algo los estuviera manipulando. Los pitidos se volvieron agudos, distorsionados. Miré a mi tía, pero su rostro estaba inexpresivo. Su respiración se había detenido, y todo alrededor de mí comenzó a volverse borroso. Un dolor en el pecho me ahogaba. Escuché un último murmullo, esta vez mucho más cerca. «Estás demasiado tarde». Y ahí, en ese instante, supe que el hospital ya no era un lugar donde la vida se preservaba. Era un lugar donde las sombras aguardaban, esperando su momento, esperando que alguien, como yo, cruzara la línea para nunca volver. Me quedé allí, atrapado, con el corazón latiendo fuera de control, sabiendo que mi tía ya no estaba en ese cuerpo. Algo la había reemplazado, algo que nunca debió haber cruzado esas puertas. La puerta se cerró con un golpeteo suave, y en ese instante supe que ya no estaba solo en la habitación. No pude entender lo que había sucedido. La figura de la enfermera desapareció de la misma manera en que había aparecido, como si se desvaneciera en la nada. Mi mente no podía procesarlo. El aire seguía pesado, opresivo, y el pitido de los monitores retumbaba en mis oídos. Algo dentro de mí me decía que mi tía ya no estaba allí. Algo había tomado su lugar. Me quedé paralizado por lo que sentía, atrapado entre el terror y la incredulidad. No podía moverme, no podía pensar. Los ecos de las palabras de la enfermera seguían resonando en mi cabeza, «Ya está todo listo». Pero, ¿listo para qué? ¿Qué había sucedido con mi tía? ¿Y por qué sentía esa presencia extraña en la habitación? Miré a mi tía de nuevo, buscando alguna señal de vida. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Como si miraran a través de mí. El terror se apoderó de mi pecho de inmediato. Ya no podía ignorar lo que había visto, lo que había sentido. No era la misma, no era la tía que había traído al hospital. Algo había cambiado en ella. Algo oscuro se había apoderado de su ser. La habitación estaba completamente en silencio ahora, pero yo sabía que no estaba solo. Algo, o alguien, estaba allí conmigo. Sentí una presión en el aire, como si el mismo espacio se hubiera vuelto más denso. Me acerqué lentamente a la cama de mi tía, incapaz de apartar la mirada de su rostro vacío. Fue entonces cuando escuché la voz nuevamente, pero esta vez no era un murmullo. Fue una risa baja, apagada, casi inhumana. Provenía de mi tía, o de lo que se hacía pasar por ella. La risa resonó en mi cabeza como un eco que me atravesó, helándome por dentro. «Te has quedado demasiado tiempo», dijo la voz.
pero no era mi tía la que hablaba. Era algo más, algo que se había apoderado de su cuerpo. Retrocedí instintivamente, mi corazón latiendo con fuerza. No podía respirar. No entendía qué estaba sucediendo. ¿Era esto real? ¿O estaba soñando? No podía permitir que el pánico me controlara. Tenía que salir de allí, pero las piernas no me respondían. Algo en mi mente me decía que debía irme, pero no podía dejarla, no podía dejar que esa cosa se quedara en su lugar. Me giré y vi la puerta abierta, como invitándome a huir. Sabía que no debía quedarme, pero algo en el fondo de mi ser me decía que si me iba, nunca regresaría. El miedo me paralizaba, pero algo más me mantenía allí. La sensación de que algo estaba observándome, esperando. Lo sentía en cada rincón de la habitación, como si las paredes mismas estuvieran respirando con cada paso que daba. Finalmente, decidí salir de la sala. De alguna manera, logré abrir la puerta y salir al pasillo. Respiré profundamente, pero el aire en el pasillo no era mucho mejor. Estaba cargado, denso, como si todo el hospital estuviera atrapado en un ciclo interminable. Miré hacia atrás, a la puerta de la sala donde mi tía yacía, y vi que algo se movió dentro. No sé si fue una ilusión o si realmente vi una sombra moviéndose tras la puerta cerrada, pero el terror me hizo correr hacia las escaleras. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de lo que había visto volvían a mi mente, el rostro vacío de mi tía, la enfermera flotando, las risas, las palabras. No pude olvidar lo que había sucedido. No podía dejar de pensar en ese hospital, en ese lugar que ya no era un hospital, sino un centro de sombras, un lugar donde las formas se deslizaban, esperaban, se infiltraban en lo que conocíamos. Durante los días siguientes, traté de evitar volver al IMSS. Sabía que no podía. El miedo era más fuerte que cualquier otra cosa. Pero también sabía que no podía abandonar a mi tía. Así que, a regañadientes, regresé. No pude dejarla allí, no podía abandonar el único vínculo que me quedaba con ella. Regresé al hospital con el corazón encogido, temblando de solo pensar en lo que podría encontrar. Esta vez, no entré a la sala. No me atreví. Me quedé esperando en el pasillo, al margen de todo, mirando a través de las ventanas de la puerta de la sala. Vi a mi tía, pero no estaba sola. Vi cómo las máquinas seguían funcionando, pero la sensación de que algo la controlaba, algo que no era humano, se intensificó. Vi a la enfermera nuevamente, pero no era la misma. Su rostro estaba más distorsionado, más extraño. Todo en ese lugar era extraño ahora, como si los muros del hospital hubieran absorbido algo más, como si todo lo que había ocurrido allí se hubiera convertido en un ciclo sin fin. Al final, no pude quedarme. No pude. El miedo era demasiado grande, y la sensación de que me estaba arrastrando hacia un abismo aún más profundo me hizo huir. Al regresar a casa, no pude dormir. La imagen de mi tía, de la enfermera, de las sombras, seguían rondando mi mente. Me despertaba a mitad de la noche, con el sonido de los monitores retumbando en mi cabeza. Y sabía que nunca podría olvidar lo que sucedió en ese hospital. Nunca volví a regresar al IMSS. No pude soportarlo. El terror que sentí esa noche aún me persigue, incluso años después. No solo por lo que sucedió con mi tía, sino por la sensación de que, en ese hospital, algo más se estaba ocultando, algo que no debía haber estado allí. Aunque traté de racionalizarlo, una parte de mí sabía que algo se había apoderado de ese lugar, algo que no era humano, algo que espera en las sombras, observando a quienes osan acercarse. Después de esa noche, me dijeron que mi tía había fallecido. La enfermedad había hecho su trabajo y, según los médicos, su cuerpo no resistió más. Pero yo sabía que no era así. Sabía que algo se había llevado su vida, y que lo que quedó en su lugar no era mi tía. No era ella. Los ojos vacíos, la voz que ya no era suya, la sensación de que algo la había poseído, todo eso me perseguía. Cuando regresé al hospital, ya no encontré su cuerpo, sino una silueta vacía, una presencia que había tomado su lugar. Mi tía había muerto, sí, pero algo más había entrado en su lugar. Algo oscuro, algo que nadie debía haber visto.
Lo peor de todo es que, aunque ya no quise regresar, una parte de mí sigue allí. A veces, en medio de la noche, me despierto con la sensación de estar siendo observado, como si todo lo que sucedió en ese hospital nunca me hubiera dejado. Y sé, aunque no pueda probarlo, que lo que acecha en ese lugar no se ha ido. Y no se irá. Lo que ocurrió esa noche es solo una muestra de lo que se esconde en las sombras. Las presencias que acechan en los lugares más comunes pueden ser más aterradoras de lo que imaginamos. Si alguna vez te has sentido incómodo o has tenido esa sensación extraña en un hospital o lugar similar, ya sabes que no siempre estamos solos. Si te ha gustado este relato de terror, asegúrate de suscribirte para más historias escalofriantes. Recuerda activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Esto es El Culto al Relato, hasta la próxima pesadilla.